quité. Ya voy a empezar a hablar, cállense el hocico. Pues habla. Bueno, ya. Empiecen a grabar. Ya. Ya está grabando, Rebeca. Bueno, ya ni modo. Ahí recortan el video, creo que sí se puede. Bueno, somos el equipo 8 que está conformado por Rebeca, Cristian, Eunice y Gael. Vamos a hablar sobre el tema de la contaminación del agua, sus componentes naturales y antropogénicos. Como también se hablará sobre los tipos de soluciones, propuestas que se derivan a eliminar la contaminación en el agua y sobre la potabilización. ¿Qué es la contaminación del agua? Cuando el agua no reúne condiciones para ser consumido sin peligro por el hombre y el animal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tiene contaminantes como el petróleo, basura o algo que sea dañino para nosotros, para nuestro cuerpo y su consumo no puede ser consumida por el hombre y es por eso que pues ciertas actividades se realizan antes de poderla consumir. Tipos de disoluciones. No soy yo. Pues sigo yo todavía. Son la diluida. Contiene muy poca cantidad de soluto respecto al disolvente. La concentrada contiene proporción mayor de soluto pero sin llegar a saturar el disolvente. Saturada son aquellas que contienen mayor cantidad de soluto que el disolvente y la sobresaturada es la que contiene mayor cantidad de soluto del que el disolvente acepta. Se prepara elevando una temperatura. Un ejemplo es el que se muestra ahí en distintas imágenes, que es sobre el café diluido en agua. Okay. La contaminación antropológica son aquellos desechos que son producidos por los humanos y, por ejemplo, son las industrias que sueltan distintos tipos de residuos tóxicos, como metales, y y así. ¿Volvemos por? Y las contaminaciones naturales son aquellas que son producidas por la misma naturaleza, que son como los que salen del agua, como los residuos vegetales y, por ejemplo, cuando se incendian los bosques y llegan como residuos del suelo que son producidos por la naturaleza y y ya. Dale, Gael. Fuentes que originan. Se emite mucho en los primeros 25 metros desde una vía de circulación. Hay mucho bromo, no sé qué es plomo, no sé, y se deposita en la superficie vegetal y del suelo. Centrales nucleares son sistemas de producción de energía que se encierra riesgos debido a la circulación de elementos radioactivos. Minería contamina debido a los metales pesados, tanto por la desaparición de metales pesados del suelo como por la modificación de la superficie que llevan a cabo y por la contaminación de desvío de los cauces de agua. Incineración. Poner en circulación metales pesados como mercurio, cadmio y también HAP. Propuestas para minimizar o eliminar la contaminación. Consume productos ecológicos. Para la producción de productos ecológicos se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar el medio ambiente. No solo los puedes encontrar en alimentación, también en limpieza, moda o cosmética. Compra productos locales. Una de las cosas que más contamina son los vehículos. Si compramos productos locales, evitamos que lo adquirimos en el supermercado. Se transporta desde lugares lejanos con el gasto de combustible
y la contaminación que esto supone. Reduce el consumo de plásticos. Utilizamos mucho plástico y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo medio de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda unos 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es fundamental evitar el consumo de plástico para lograrlo. Puedes hacer varias cosas. Utiliza las bolsas reciclables cuando vayas a comprar. Evita los productos envasados en plástico y apuesta por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. Compra productos a granel como legumbres, frutos secos, jabones, etc. Disminuye el uso del agua y de la energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo que es fundamental cuidar su uso. Esto lo podemos lograr con pequeños gestos como cerrar el grifo cuando te laves los dientes, ducharte en lugar de bañarte, reciclar el agua. La potabilización del agua consiste en colado o filtración gruesa. Una primera etapa del proceso consiste en eliminar toda clase de objetos relativamente grandes que suele arrasar el agua, como basura, ramas y peces, y mediante redes o mallas o de poro grande. 2. Floculación y sedimentación. Las partículas de tamaño fino quedan suspendidas en el agua colada. Se atrapan con sustancias llamadas floculantes, como la cal y el alambre, sulfato de aluminio y sodio, que tienen la propiedad de agrupar dichas partículas formando una masa gelatinosa con las partículas suspendidas y luego precipita el fondo del recipiente de sedimentación. 3. Filtración fina. La materia de partícula fina que aún queda suspendida se elimina haciendo pasar el agua a través de los filtros de arena fina donde se eliminan en su totalidad. Dale a la siguiente. 4. Aireación o aereación. Después de eliminar las partículas del agua, aún conserva algunos gases disueltos que provienen principalmente de la descomposición de la materia orgánica y que ocasionan olores o sabor desagradables. Estos gases se eliminan mediante el proceso de aceleración que consiste en poner en contacto el agua con el aire mediante aspersión o burbujeo. En este paso también se oxidan los iones de Fe y de que pudieran estar presentes sobre todo en aguas subterráneas y cuya presencia genera sabores desagradables. 5. Finalmente, para asegurar la eliminación de las bacterias patógenas, el agua desinfecta inyectando cloro gaseoso en algunos países y se utiliza el ozono como desinfectante. Bueno, en conclusión, el tema se trata sobre el agua y su consumo. Nos damos cuenta que lleva un proceso para poder ser consumida por nosotros mismos, que existe una derivación de disoluciones para consumir ciertos productos, o sea que todos tienen una cantidad limitada para que así sea o muy diluida o muy saturada. Existen los dos tipos de contaminantes antropogénicos, como los naturales, que los naturales vienen siendo como verduras, residuos o incendios forestales, y los antropogénicos por nosotros mismos, como los autobuses, minas, etc. Y en conclusión, pues aprendimos mucho sobre ese tema, nos involucramos en algo que es vital para nosotros para vivir, y nos gustó hablar sobre este tema. Gracias. Déjenme grabar.